no solamente a la droga, sino que a casi todas las sustancias habidas y por haber, sufren estos procesos. Vamos, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a ir desglosando parte por parte, ¿no? Que nos quedamos con la primera letra, la A, la absorción. ¿Qué es la absorción? El paso del fármaco desde el compartimiento sería central, desde la circulación central a la circulación, al resto de los órganos. Bien, esa O es sea, una definición. cuando atraviesa las membranas plasmáticas, consta de varios factores, digamos, que pueden llegar a afectar la absorción. Bien. Estamos hablando de fármacos, perfecto lo que dijiste. Y la importancia acá está en poder visualizar o que ustedes comprendan todas las trabas, por decirlo así, o barreras que va a tener que atravesar esta sustancia para llegar a su sitio de acción. Estamos al lugar donde tiene que estar desarrollado o eso es su lugar, su fin en el mundo. Bueno, ahí todo tiene que atravesar un montón de barreras y bueno, ¿cuáles son esas barreras? Cuando nosotros estudiamos la absorción, estudiamos cuáles son primero las barreras, que hoy podemos nombrarlas, pero no es el objetivo de esto, pero sí cuáles son los frenos o las características que favorecen o dificultan el pasaje de una sustancia entre distintas barreras. Esta absorción, en líneas generales, ¿cómo puede ser? Son dos grandes, así como rojo y negro. ¿Cómo pueden ser los mecanismos de ¿Pasiva o absorción? activa era? Bien, ¿activos o pasivos? ¿Estamos? Esto es recordando un poco lo de tema de fisiología y un poquito de química. ¿Qué características tienen uno y otro? El transporte activo, ¿qué Utiliza tiene? energía. Bien, utiliza energía. ¿Qué otra característica tiene por lo general? Y Requiere selectiva. transportadores específicos, por lo tanto se puede saturar. Y también Se se puede pueden producir saturar. Bien, fenómenos de competición. bien. Que a diferencia del pasivo, este va contra el gradiente electroquímico. Bien. Entonces, el activo utiliza energía. Va contra gradiente. O puede ir contra gradiente. No, el tema de gradientes no es una limitante para esto. Y algo que dijeron por ahí es específico. Por lo general es para, o sea, ese transporte tiene un pasajero con nombre y apellido determinado. Vamos. Pero después tenemos el otro, el pasivo, que podemos decir que es lo opuesto. No es específico, no requiere energía, se hace a favor de gradiente siempre, entonces requiere esas características. Entonces, acá nos vamos a centrar un poquito más específicamente en este grupo, los pasivos, y cuáles son las características que limitan este transporte. ¿Cuáles son? Eran varias, era el tamaño molecular, si eran más pequeñas difundían mejor, después estaba lo de Exacto. la liposolubilidad, la ionización, y había una más que no me acuerdo ahora, creo. Bien, vamos punto por punto. Dijiste el primero, Mariana. El tamaño molecular, sí. El tamaño. Esto es como decir una vulgaridad, el tamaño importa.
el peso molecular de una sustancia va a determinar su paso con mayor o menor facilidad a través de las membranas. Mientras más pequeñas, mejor. Mientras más grande, menos barrera atravesará. ¿Estamos? Dijiste tamaño. ¿Cuál otro? La liposolubilidad, ¿Por qué la liposolubilidad? porque si eran más hidrosolubles o más liposolubles, había también cambios. Y a ver, una pregunta en general. Porque, ¿cuál piensas que es más fácilmente absorbible? ¿Una liposoluble o una hidrosoluble? Liposolubles. La liposoluble porque es la que atraviesa las membranas. Exactamente, teniendo en cuenta cómo es la constitución de las membranas plasmáticas celulares, constituida por fosfolípidos, bueno, obviamente las liposolubles son mucho más fácilmente absorbibles. Tamaño, liposolubilidad, ¿qué otro? La ionización, Bien, o lo que se conoce como gradiente electroquímico. ¿Estamos? ¿Qué pasa acá con la ionización? Volvamos de vuelta a lo que dijimos antes, la liposolubilidad. ¿Estos fosfolípidos qué características tienen? Que no tienen carga, que son no ionizados. Exactamente. Entonces, ¿qué sustancias, qué características químicas de una sustancia facilitan el pasaje? Que no sean ionizadas. O también, Que sean liposolubles. liposolubles. Y cuando decimos ionizada, ¿a qué nos referimos? Eso estaba queriendo decir. Ionizada es Con o cuando sin tiene carga. carga, ¿o no? Claro. Exactamente. Un carga. ¿Estamos? Sí, sí. Un segundito que esto lo busco. Está. Justo ahora no. Ahora no encuentro lo que yo le quería mostrar. Estamos posible. Profe, ¿puedo hacer Sí, una pregunta? todas las Con que quieren. respecto al mail que habían mandado desde secretaría, decían que la clase esta era a las 2 y ayer pasó lo mismo con otra clase. Y no sé si es un error del mail o a lo mejor informaron por otro lado que iba a cambiar el No, horario. no, que la clase era a las 2, yo también me venía a las 2. Lo que pasa es que como yo no creé el link de la reunión, estaba acá Ah, sentado ok. esperando que me acepten. No sé quién maneja esto, cómo lo hace. Claro, Realmente yo no también sé. estaba esperando que me acepten y me parece que por eso somos 10 chicos nada más. Porque capaz que antes intentaron entrar y no pudieron y por eso digo, pero tenía esa duda nada más. Gracias. No, Buenas capaz. tardes, ¿qué tal? Disculpen el horario. Yo también estaba intentando ingresar a las 14 y recién en un grupo me han avisado que que podíamos ingresar a en este momento. Así que por ahí hay una falta de comunicación, por ahí no estamos sabiendo, por eso somos poquitos también. sí, me pasó Puede lo ser. mismo a mí. Sí, Así, como todos estamos esperando a las 2 de la tarde conectarnos. Pero bueno, capaz que no sé. Después cuando termine hablaré con las personas del organizar. Bueno, No se gracias. preocupen.
Bien. Perdón. Siguiendo con lo de... A ver, esperen. Ya les comparto esto para que vean lo que quería decir y seguir con... pantalla. Bien. Hablamos de las propiedades fisicoquímicas de las drogas, dijimos el tamaño, los grados de ionización. No ionizadas o sin carga son más liposolubles, esto quiere decir, y las ionizadas o con cargas son más hidrosolubles. Esto tiene una importancia más adelante. Estamos más adelante, cuando veamos el último punto de esto, vamos a tener el porqué de todo esto y cómo se hace esto, o dónde o cuándo sucede. Algo que queda también, dijimos, la liposolubilidad, el gradiente electroquímico, o las características electroquímicas, no gradiente, todavía esto no es gradiente, y un poco del gradiente. Ahí es la pregunta. ¿De qué gradiente estamos hablando? Y cuando se habla, creo que del tamaño molecular sería el gradiente de concentración, y cuando se habla de la ionización sería el gradiente electroquímico, porque habla de con o sin cargas, ¿o no? Una cosa puede ser la concentración, que acá tanto no influye, pero ¿qué factor es importante para este gradiente electroquímico? De que una molécula esté más o menos ionizada. El pH del medio. El Exacto. pH del medio. El pH del medio. Y acá viene un concepto que sí tienen que recordar, que es el pKa. ¿Qué es el pKa? Sería la constante de disociación, o sea, el valor de pH en donde encontramos la mitad del fármaco disociado y la otra mitad no disociada. O sea, una mitad ionizada, Con otra carga mitad claro, no ionizada. no ionizada. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir eso? Si estamos en presencia de un medio ácido pH de 2 con un pKa elevado, digamos, obvio más de 2, estamos hablando de pKa de 8, 9. ¿Cómo influye eso? Más o menos no me quiero adelantar porque si no ya lo ven. Bueno, lo vamos a ver. El pH es el principal influyente en ese grado de disociación. ¿Vamos? Por eso estamos diciendo que en un medio ácido, una droga ácida, está el ejemplo de la aspirina en el estómago, la fracción ionizada con la no ionizada, fíjense, está en una relación 1 a 0,0001. ¿Y nosotros cómo queremos que esté? ¿Ionizada o no ionizada? No Volvemos ionizada. atrás. Exactamente. Entonces, fíjense cómo cambia esta relación. Mucho más grande la fracción no ionizada, con un ácido de... ¿Estamos? Claro, por lo tanto el ácido en un medio ácido se va a absorber mejor. Presenta mejores características para la absorción. Claro. Acá siempre
viene un ejemplo que lo podemos ver así. Digamos que ahora yo quiero que se absorba la aspirina, pero en el pH intestinal, de entre 5 y 8. ¿Se va a absorber o no? ¿O va mucho, poco? ¿Qué piensan Yo ustedes? diría que se va a absorber igual, porque tengo entendido que es más importante la superficie de absorción, que cuando tenemos más superficie de absorción, eh, se van a absorber los fármacos. Bien, tengan en cuenta que acá nunca hablamos de absolutos, acá no es blanco o negro. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, el grado de, de ionización que posea la aspirina en un pH básico seguramente va a cambiar en, no digo un 1 a 1, pero 1 barra 0,1. Lo compensa la superficie, exactamente. El tiempo en el cual va a estar en contacto con la superficie de absorción y el tamaño de esa superficie de absorción. Entonces, en este caso es más, acá está el ejemplo de la aspirina, pero para este ejemplo, la aspirina se absorbe mucho más en el tracto digestivo, en lo que es yeyuno ilion, que en el estómago. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tiene mayor peso relativo la superficie de absorción más que el, el medio. ¿Estamos? Estamos en liposolubilidad, grado de ionización, gradiente electroquímico. ¿Qué otros factores influyen eh, en la absorción? El tiempo que está en contacto. El tiempo que esté en contacto, exactamente. ¿Cuál otro? Si acá decimos el tiempo que esté en contacto, si es una sustancia que se absorbe en el tracto digestivo y estamos en un proceso, no sé, infeccioso, una gastroenterocolitis, con aumento de los ruidos hidroaéreos, aumento del peristaltismo, eso me va a afectar, por ende, el tránsito, va a estar aumentado o disminuido el tránsito intestinal. Va a estar aumentado el tránsito, por ende va a disminuir el tiempo que esté en contacto y por ende va a disminuir también la Exacto, absorción. perfecto. ¿Qué otro punto? ¿Qué otra característica afecta al pasaje a través de la membrana? Después ya serían más factores, por ejemplo, que tengan que ver con el individuo, como por ejemplo, no A sé, la ver, edad. La edad, por ejemplo, no es lo mismo la absorción en un recién nacido que en una persona adulta. ¿por ¿Puede qué? ser? Porque, por ejemplo, en el niño, yo tenía entendido que en las primeras semanas, como que los movimientos peristálticos iban a ser irregulares, entonces eso ya altera la absorción gástrica, por ejemplo, o por vía intestinal. Puede ser. Pensemos también no solamente en la absorción bioral, también puede ser dérmica, sea, cualquier otra. Hablando de características propias de los tejidos, eh, ¿qué punto consideran importante para la absorción de un fármaco? La irrigación que tenga el tejido. Bien, perfecto, a ese punto quería llegar. La irrigación, tejidos altamente irrigados, mejor irrigados que otros, presentan mejores parámetros de absorción que, que uno con menor irrigación. ¿Estamos? Y Sí. de acá no nos podemos ir de este punto de la A de absorción sin hablar de algo importante. ¿Qué piensan que puede ser? La concentración del fármaco. Todavía no.
las vías de administración. ¿Estamos? Porque las distintas vías de administración también evidentemente también van a influir, o nosotros vamos a influir en los distintos parámetros de absorción. Evidentemente, si estamos dando una droga vía oral, hasta llegar al sitio de acción tiene que atravesar muchas barreras, ¿no es cierto? Pero si esa droga la administro directamente en un compartimiento X donde yo quiero que esté, atravieso todas las barreras de manera mecánica o de alguna otra forma, y claro, paso por encima todas esas trabas, esas barreras que pueden afectar la absorción. ¿Estamos? ¿Se acuerdan Sí, esto sí. de los modelos compartimentales? Algo de punto teórico, pero bueno, esta construcción de compartimentos o división de nuestro sistema en compartimentos nos permite simbolizar y entender un poco mejor lo que son los distintos lugares donde puede ir una sustancia. Vamos. Nuestro sistema es obviamente multicompartimental, tenemos muchísimos tejidos, muchísimos órganos, casi infinito lo podemos hacer. Pero por su facilidad de acceso, ¿cuál es el compartimiento que siempre analizamos? El plasma, la concentración Exactamente. El plasmática. central sería el Ese es central. bueno, es eso, el plasma. El compartimento plasmático es el que tenemos acceso de manera fácil, sacando sangre, a analizar la concentración en un volumen dado, o sea, la cantidad en un volumen dado nos va a dar la concentración, y nosotros siempre tomamos ese compartimiento como parámetro, ¿cierto? Entonces, si nosotros administramos 500 miligramos de aspirina por boca y una hora después tomamos una muestra de sangre y tenemos 0,5 microgramos mililitro en miligramos mililitro de sangre, evidentemente algo pasó que no llegó todo. Se distribuyó por otro compartimiento seguro, pero parte pasó y parte no. Esas son las barreras, o cómo podemos ver la acción de las barreras. Para eso están diseñadas las distintas vías de administración, que teniendo en cuenta esas barreras, tienen sus pros y sus contras, o sea, sus utilidades específicas, más o menos. Podemos empezar por una prototipo, que es la vía intravenosa. ¿Qué característica tiene la vía intravenosa? Se aplica directamente al compartimiento central, o sea, evita todo Exactamente. lo que es la absorción. Evitamos casi todos los pasos de absorción. Quedará un único paso de absorción, que es que llegue, no sé, que entre en el núcleo de una célula. Si es que ahí está el sitio de acción de la droga. Pero nada comparado con atravesar todas las demás barreras. Entonces acá viene un término que tenemos que tener en cuenta, que ¿cuál es? La biodisponibilidad. Como no podemos llegar por ejemplo, al núcleo de una célula para saber la concentración de ese fármaco en el núcleo de una célula, extrapolamos y tomamos medidas en el compartimiento central. Entonces, toda definición de biodisponibilidad va a estar basada en la cantidad de fármaco en el compartimiento central. ¿Y qué característica tiene que tener ese fármaco en el compartimiento central? Tiene que estar libre. Libre, Fármaco libre. exactamente. No unido a nada, libre, porque el libre es el que va a llegar al sitio de acción. ¿Estamos? Entonces, esta biodisponibilidad, ¿se acuerdan cómo Era 1 es un entre 1 y rango 0. Sí. entre 1 y 0? Biodisponibilidad de 1 nos habla ¿de qué?
de una intravenosa, que va a estar Que todo queda el el fármaco 100% de disponible. disponibilidad. Ahí está, Exacto. 100% de disponibilidad. Cero es cero. Y bueno, todas las demás vías eh, oscilan en ese rango, entre 0 y 1, donde solamente la intravenosa es de 1. Hablamos de compartimiento central. Si después, por ejemplo, buscamos no sé, un efecto, si el sitio de acción está en la médula espinal, como pueden ser los anestésicos, nosotros instilamos la anestesia directamente en el canal medular. Entonces nuestra biodisponibilidad de 1 será ahí. Pero si nosotros ponemos anestesia en el compartimiento plasmático, no va a ser de 1 porque a nosotros nos interesa el líquido cefalorraquídeo. Que llegue hasta el líquido cefalorraquídeo acá. Pero bueno, son excepciones a esa regla, a lo que es el compartimiento central plasmático. Todo lo demás no va a ser 1. ¿Estamos? Fíjense en esta curva tiempo, concentración, tiempo. La vía intravenosa al tiempo 0 es la máxima concentración. O sea, estilé 100 miligramos, 100 miligramos, mililitros voy a tener. Concentración máxima. A partir de ahí, si no es una difusión continua, comenzará a descender. ¿Estamos? Podemos compararla con otra. ¿Qué características? Perdón.
Cambio, la meseta se equilibra y acá lo que te podemos medir en una curva, una dosis intramuscular, es que por ahí como son tan, seguramente al tiempo cero hay cero, pero crece tan rápido que directamente podemos empezar un poco más de arriba y recién ahí comienza a caer la concentración plasmática. Seguramente tenemos dos tipos de soluciones para utilizar en esta vía. Las oleosas y acuosas. Bien. ¿Cuál sería la que presentarían una absorción más lenta? La oleosa. La oleosa. ¿Por qué? Porque en el medio en el cual está esa sustancia, el vial, bueno, esa sustancia oleosa no se desprende tan fácilmente de este producto, o de esta sustancia. Entonces, por ende, la absorción va a ser más lenta que en una acuosa. ¿Qué ventaja y desventaja tiene la vía intramuscular? Ventajas tenía entendido que era menos dolorosa que, por ejemplo, la subcutánea. Eso tenía como ventaja, sí. Y desventaja podían ser varias, como por ejemplo que podían llegar a inyectar dentro de eran más fácil al ser un tejido más irrigado, de que se inyecte dentro de algún vaso y generar también problemas extras. También era que si, por ejemplo, no se podía aplicar en la parte del glúteo porque era preferible evitarlo, porque podía también generar algún tipo de daño en el nervio ciático. Es un mecanismo incruento, obvio. Hay que pinchar. Pero el músculo que se prefiere es el glúteo. Sí, yo hice la pregunta hace el año pasado, cuando la cursé en el foro, creo, porque había escuchado una clase de Balabán y él lo había dicho así. Yo dije, pero la mayoría de las veces que me pincharon con intramuscular fue ahí. Era como ¿Sí? raro. No, es el glúteo, pero bueno, requiere conocer cierta anatomía normal Las zonas, claro. y el lugar donde no se debe pinchar o pinchar y hilar, porque hay más posibilidad de que pase el nervio ciático. Nada más, porque tengan en cuenta que tenemos que ir a músculos tamaño, no hay muchos músculos. El glúteo es el músculo de mayor tamaño, pero podemos ir también a los músculos del muslo. Y bueno, también podemos pinchar vasos, nervios, si no tenemos bien en clara la anatomía y los recorridos. Por eso es más fácil en ese sentido el glúteo. El deltoides es otro. Sí, el vasto externo también había dicho él como ejemplo. Pero sí, yo tenía entendido también, es más, creo que en el foro de respuestas por ahí me habían contestado también que sí, es raro que suceda, pero es preferible el glúteo por el tamaño también del músculo. Exactamente. Aparte una técnica sencilla, a un glúteo se le hace una cruz, se lo divide en 4 cuadrantes, el cuadrante supraexterno es el que hay que pinchar y listo. Pero tampoco, no hay absoluto, no es 100% que no va a pasar nada. Puede pasar. Bien. Y después sería lo mismo que la intravenosa. ¿Intravenosa? Sí, porque también necesita un profesional que sepa hacerlo, Sí. esterilización, esa parte sería la misma desventaja. Bien, y tiene la ventaja de que se puede infectar, puede producir lesiones. Una desventaja que tiene comparada con la intravenosa que no son para grandes volúmenes. 10 mililitros a lo sumo. Es doloroso también, de acuerdo a qué sustancias se utilice, si es oleosa o acuosa, puede ser más o menos dolorosa. Esa es otra diferencia que tiene con la intravenosa, pero sería como un beneficio de que en la intramuscular se pueden inyectar sustancias oleosas, en cambio la intravenosa no, es acuosa. Exacto. Exacto. Y por último, la vía oral, como las tres principales. ¿Qué características tiene la vía oral? La biodisponibilidad acá, ¿cómo es? Con
comparada con intramuscular y endovenosa. Y es menor. Bien, menor. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar todos los quilombos de barrera, medios, etcétera, que nombramos, o estuvimos hablando antes, para llegar al sitio de acción. Entonces la biodisponibilidad en todo ese pasaje, muchas cosas se pierden. ¿Qué otras características tiene? Es más fácil, no depende de lo puede tomar el paciente en su casa, o sea, es mejor para un tratamiento, por ejemplo, crónico, Bien. como que no necesita Sí. de un personal médico capacitado para que se lo apliquen. Es la facilidad que es en la vía oral, esa es la característica principal que justifica su uso, la facilidad para la administración y la comodidad, facilidad, comodidad. Que es económica también, a veces. Sí, puede ser. ¿Y contras? Y de contra esto de que sea el paciente el que lo puede manejar o controlar también puede ser una contra porque requiere el apego constante del paciente por el tratamiento. Perfecto. Todos los factores que alteren la absorción, digamos, porque va a depender de que si puede ser absorbido o no. Exactamente, factores propios o patológicos. ¿Estamos? Tenerse en cuenta que se absorbe, hay que ver cómo está la indemnidad de la mucosa donde se va a absorber, si está en presencia de otra sustancia que altere su concentración, esas interacciones. ¿Estamos? Estamos Profe, con una pregunta. Sí. ¿Por qué en la vía intramuscular se señala como una contra que puede interferir con ciertas pruebas diagnósticas? Porque al estar agrediendo el músculo, porque es así, estamos generando una agresión en ese músculo. Y lo que está queriendo decir ahí es que ese músculo que sea agredido libera sustancias que en algunas pruebas diagnósticas, y sobre todo de urgencia, generan alteraciones. Ajá. Por ejemplo, una prueba básica, se me viene así rápido a la cabeza, infarto agudo de miocardio, un valor analítico que se busca es el de la enzima la CPK, que es una enzima que aumenta cuando hay lesión muscular. Bueno. Ah, claro, y se vería aumentada por la lesión en el músculo. Exactamente. Entiendo. Bien, estamos acá, vimos un pantallazo de todo lo que son el primer paso, el A, absorción, cómo se genera, cómo se puede interferir, etc. Pasamos ahí la siguiente letra, ¿cuál es? Distribución. Distribución. ¿Qué pasa acá? Ya pasó por todas las barreras o nosotros hicimos que pasamos por alto todas las barreras, como puede ser la vía intravenosa, e inmediatamente, ¿qué empieza a hacer un fármaco? Y es el pasaje de la droga desde el compartimiento central sanguíneo al intersticio, el órgano o la célula. Bien. Se va a distribuir en todos los compartimientos habidos y por haber. Irá con mayor o menor medida a uno u otro, de acuerdo con la afinidad que tenga con ese tejido. Compartimiento.
pero se va a distribuir. Acá viene un término que tienen que conocer. ¿Y cuál es? El volumen de distribución. volumen de distribución. A ver, ¿tienen la definición fresquita o anotada por ahí? Es fácil. Creo que es el volumen hipotético en el que habría que disolver un fármaco para que alcance las mismas concentraciones que en sangre. Bien, ¿me la puedo explicar? Y no sé muy bien cómo explicarlo, pero porque es como experimental, ¿o no? Si uno quisiera demostrarlo, no lo podés demostrar en el cuerpo de la persona. ¿Por O sea, qué? porque es un volumen hipotético. Vos tendrías que agarrar un volumen de agua, por ejemplo, y disolver una sustancia hasta que llegue a la concentración plasmática. Bien, Y eso ¿y qué sirve para implicas? medir si el fármaco se está acumulando en otros tejidos, por ejemplo. Yo entiendo que Sí, ¿y qué importancia tiene saber eso? para saber la dosis que vos deberías administrarle a un paciente para que llegue a hacer un efecto terapéutico. Porque si la persona tiene un gran volumen de distribución, como por ejemplo si tuviera gran cantidad de tejido adiposo, vos podés administrar una dosis, pero tal vez no llegue a generar un efecto. Es algo que ya se antes de que el momento de desarrollo de un fármaco eso se piensa, se tiene en cuenta. Básicamente nos está diciendo esto, el volumen de distribución. Nosotros, como dijimos, somos seres multicompartimentales, pero no tenemos acceso, o no es muy práctico medir la concentración en todos los compartimientos. Porque sí, nosotros podríamos decir, bueno, me tomo X miligramos de una droga cualquiera, y bueno, le saco sangre, le hago una biopsia de hueso, saco pelo, diente, le saco una muestra de piel, le saco una biopsia de músculo, le saco una biopsia de sistema nervioso, de un nervio, y analizo qué concentraciones hay en todos esos compartimientos, y más, y así, más y más. Bueno, eso no es práctico. ¿Cuál es el compartimiento más práctico que tenemos para medir? El plasmático. El plasmático, el central. Una pequeña muestra de extracción de sangre, podemos medir ese compartimiento. ¿Qué pasa? Ese compartimiento es chico, proporcionalmente. Es muy pequeño, comparado con lo que es el volumen total. Entonces, ahí podemos encontrar concentraciones, nada, X. Lo que pasa, y esto se dice que es hipotético, porque yo no voy a ir a medir en cada compartimiento, pero cuando se desarrolla un fármaco o una sustancia, sí se piensa a través de todos los cálculos matemáticos cómo va a estar distribuido ese fármaco. Entonces, cuando tiene un volumen de distribución muy alto, que muchas veces son, básicamente, a ver, le doy un ejemplo, la dioxina tiene un volumen de distribución de 100 litros. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer entrar en nuestro cuerpo 100 litros de agua para que ese fármaco esté en la misma concentración que la del plasma. Básicamente lo que nos está diciendo el volumen de distribución es la capacidad que tiene esa sustancia en distribuirse con mayor o menor facilidad. A mayor volumen de distribución quiere decir que más fácilmente se distribuye. O a lo sumo, como en este ejemplo que dije, la dioxina, se distribuye con mucha facilidad en un tejido muy distribuido y muy grande, como es el tejido adiposo, muscular, perdón. ¿Estamos? Y eso tiene implicancias, más allá de la dosis que yo tengo que administrar. Tengan en cuenta, ustedes vieron que hablamos en las curvas, hay una
en lo que son tiempo, concentración. Una parte ascendente y una parte descendente. En la parte ascendente se está produciendo el proceso de absorción-distribución. ¿Estamos? Y esa distribución, mientras una droga tenga mayor volumen de distribución, más rápido se va a distribuir y por ende va a haber menos en el compartimiento central. ¿Estamos? Quiere decir que si hay menos en el compartimiento central o menos fármaco libre, todavía no voy a tener los efectos. ¿Qué tengo que hacer? Esperar más. Eso cambia. Porque ¿qué parámetro farmacocinético me va a cambiar este volumen de distribución o me va a alterar? Después va a pasar lo mismo. Cuando empiece a descender y predominen los factores excretores, si se distribuyó mucho, tienen que empezar a venir de todos lados, de muchos tejidos, la sustancia. Entonces, ¿qué me altera? ¿El volumen de distribución o me indica de una droga? Otro parámetro farmacocinético. La unión a proteínas plasmáticas. No necesariamente. La unión a proteína plasmática es un compartimiento más. Las características del fármaco. Cómo es propio de cada uno. La vida media. La vida media. ¿Qué es la vida media? Ahí fíjense cómo ya tomamos dos conceptos. Volumen de distribución y ahora vamos a vida media. ¿Qué es la vida media de una sustancia? El tiempo que se necesitaba para eliminar la mitad del fármaco del organismo. Sí, va por ahí, pero tenemos un poquito más preciso. Es el tiempo en el que la concentración plasmática de la droga disminuye a la mitad. Bien. Tomamos como concentración inicial el momento que medimos a las 3:30, medimos una concentración sanguínea de 100 miligramos mililitros. Bueno, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que yo llego a tener una concentración de 50 miligramos mililitros? Bueno, ese es el tiempo de vida media. Y si una droga tiene un amplio volumen de distribución, ¿qué va a pasar con la vida media? Va a estar aumentada la vida media. Exactamente, aumenta la vida media. Esa es una relación importante a tener en cuenta. Quédense tranquilos que ustedes no van a tener que calcular volumen de distribución porque son parámetros ya están tabulados. Se informa, todo fármaco viene ya informado cuál es su vida media. Pero sí tienen que saber comprender que un volumen de distribución elevado me está queriendo decir de que esa droga se distribuye ampliamente por muchos tejidos y por ende va a permanecer mucho más tiempo dentro del organismo. Entonces tenemos esa relación directa, volumen de distribución, vida media. Hay cosas que tener en cuenta en eso. Que bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de una vida media aumentada? Pueden ser buenas o malas. O sea que... Y que sobrepasa los efectos de la acción terapéutica. No. Puede llegar a ser tóxico. Más que decir tóxico, puede producir consecuencias o efectos adversos. Porque ninguna es inocuo. Hay drogas que tienen rangos de seguridad mejores que otras, pero si son de rango de seguridad bajos, obvio, más tiempo permanece, más riesgo de efectos adversos. ¿Estamos? Esa es una importantísima característica de la relación volumen-distribución vida media o vida media elevada.
¿Vamos? Sí, sí. Estamos acá con este punto de distribución. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Te haya quedado acá? Bueno, parece que no. Entonces ya vimos absorción, la distribución. ¿Qué punto sigue? Metabolismo. M. O biotransformación. Bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo de una sustancia? Poder hacer efecto o por eliminarse. De manera hablemos un poquito de fisiológicamente. ¿Por qué se metaboliza una sustancia exógena, endógena, etc.? Vamos, ¿por qué? Para que el fármaco libre se transforme en un metabolito y que este después pueda distribuirse e ir a los receptores que correspondan. No. Sí, no, pero se están apurando sin tener en cuenta otras cosas previamente. Se metaboliza toda sustancia. El cortisol también se metaboliza, la testosterona, todo. Endógenos como exógenos también. Por una cuestión, no podemos perpetuar los efectos, porque si no serían acumulativos, acumulativos, en un momento explotamos. Si la glándula suprarrenal genera adrenalina, todo el día y vuelca adrenalina constantemente al sistema, y no es metabolizada, llega un momento que explotamos. ¿O no es así? Bueno, entonces, el principal motivo de una metabolización es eso: inactivar una sustancia o hacer que el efecto de esa sustancia disminuzca, desaparezca. ¿Cómo lo hace? Inactivando la sustancia. Y la otra es disminuyendo su concentración. ¿Y cómo disminuye su concentración? ¿Qué tiene que aumentar para que disminuya la concentración? La excreción. Tiene que aumentar la excreción, pero la excreción tiene una característica, requiere ciertas características. Así como vimos que la absorción requiere ciertas características, la excreción requiere otras. Es lo Necesita que contrario. Que la droga sea hidrosoluble o ionizada. Bien, entonces nuestro sistema necesita esa sustancia, inactivarla y cambiarle propiedades físico-químicas que faciliten su eliminación. ¿Estamos? Ese es el objetivo de un proceso metabolizador. ¿Estamos? ¿Cuál es el principal órgano metabolizador? El hígado. 95% el hígado. Pues hay otros. El riñón metaboliza ciertas cosas, el pulmón metaboliza otras, pero por lejos el hígado es el órgano metabolizador más importante. No solo de una sustancia tóxica que hagamos ingerido, sino de alimentos, de sustancias endógenas, hormonas, no tanto. Pero todo, el hígado es el más importante. ¿Estamos? ¿Y cuál es el objetivo? El mismo. Inactivar una sustancia y hacerla más fácilmente excretable. O una de las dos o las dos al mismo tiempo. Entonces, para eso se metaboliza una sustancia. ¿Cómo hace este proceso?
de metabolización? Mediante funciones que hacen un sistema enzimático. Bien. Sí. Podemos dar una clasificación así bastante Era, general. Se dividían en dos fases, era fase 1 y fase 2. La 1 estaba Bien. la oxidación, reducción y la última, no me Hidrólisis. 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 Perfecto. Y en la fase 2 había un montón. Una que me acuerdo era también la vía por la cual se metabolizaba el alcohol, que era que se le agregaba Los la... citocromas. Sí. Y también la del No ácido se apure. glucurónico, ¿o no? La glucuronización. La No de me sale fase la 1, palabra. oxidación, reducción y hidrolización. La de fase 2, la conjugación con otras sustancias. La principal sustancia es el ácido glucurónico. Bien. En las reacciones de fase 1, fase 2, es hidrólisis, oxidación, se genera gracias a un complejo enzimático, que ahí Ramiro tiró así. ¿Cuál es ese complejo enzimático? El de la citocromo. Bien, de las citocromos, el 450, y después tenemos su familia y su familia, A, E1, 2E1, 3, A4, etc. Eso más o menos tienen que tener una idea somera de cuál es el principal, la familia de citocromos más frecuentemente involucrada en los procesos de metabolización, porque acá es importante conocer interacciones a este nivel. ¿Estamos? Algo que por ahí no hablamos, háganme acordar que hablemos de interacciones cuando terminemos, así no me echo. Entonces, tenemos reacciones en fase 1, fase 2. Fase 1, las tres que dijimos, fase 2, las conjugaciones. Sobre todo, la más importante, con ácido glucurónico. Todo esto transforma una sustancia en menos ionizada, más hidrosoluble, sin carga, para ser eliminada, lo que va a facilitar su excreción y su inactivación. ¿Estamos? ¿Cómo se puede alterar esos procesos metabólicos? ¿Cómo se puede alterar? Con una patología en el hígado. Bien, una patología hepática, que obvio altere la función hepática. Por desnutrición. La edad. La edad tiene o aumentar el metabolismo en un periodo de la vida, después se estabiliza y después comienza a disminuir. La desnutrición, ¿por qué? La vi ahí. Y porque son complejos enzimáticos y las enzimas son... Está bien lo que dijiste, pero pregunto por qué. En la desnutrición que va a faltar principalmente. Los nutrientes principales. Las proteínas. Proteínas, Proteínas, cofactores, vitaminas. vitaminas, todo que son coadyuvantes de todo proceso celular. Bien, perfecto. Cualquier patología hepática, bueno, eso ya lo dijimos, y después por ahí trastorno no, características genéticas de cada uno, como si existen acetiladores rápidos, acetiladores lentos. Dijimos la edad, el sexo también, cada vez bien sexista el sistema metabolización. La etnia también, o entraría La en etnia genética. va por la parte genética, más que nada de la etnia. El sexo
eso, bueno, en las funciones metabolizadoras y en particular de muchas sustancias suelen ser mayores en el sexo masculino que en el femenino. Ahí está el ejemplo del alcohol también. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa se les ocurre decir sobre metabolización? ¿Preguntas? ¿Dudas? El embarazo puede ser también. No tanto el embarazo. No, pregunto si tienen dudas de algo, si tienen alguna pregunta sobre esto. Pablo, ¿Sí? una consulta. Ahí recién hablaba de las familias de los citocromos. ¿Está Sí. en la reacción de fase 1 o de fase 2? Fase 1. En fase 1 está, ¿verdad? Bien, perfecto. En la parte de lo que sería de oxidación. Sí, porque la oxidación puede ser de dos maneras, o microsomal o no microsomal. Bien, perfecto. O sea, cuando hablamos de la reacción microsomal, es esa, la que se reutiliza en el retículo endoplasmático, la realizan las enzimas oxidativas, las monooxigenasas. Esas isoenzimas que la llevan a cabo en el retículo, en el retículo endoplasmático, en la bicapa lipídica del retículo endoplasmático, son las citocromos Q450. Bien. Una consulta más. Déjame terminar. Esa era la microsomal. La no microsomal es, por ejemplo, la del alcohol. Alcohol Se dan las deshidrogenasa. mitocondrias, por ejemplo, dada por la enzima alcohol deshidrogenasa, todo un complejo enzimático está dentro de las mitocondrias. Bien, perfecto. Después hay enzimas que están plasmáticas, que están dando vuelta por el plasma, que realizan la misma función, o también en el citoplasma, en el citoplasma también está el alcohol deshidrogenasa. Bien. De hidrógenos. Bien. Te quería hacer una consulta también. Un tema que recién nombrabas de que hay que saber los citocromos. Hay que saber, por ejemplo, los citocromos. Por ejemplo, el más importante, que es el que realiza la función metabolizadora de casi 50% de las drogas conocidas por hoy, es el 3A4. Sí, el 3A4 sí. Y después la que es 2A1, que es la del etanol. Eso también hay que saberlo, más las interacciones. 2E1. 2E1 es la del etanol. Ah, sí, 2E1. Y después lo que son habías nombrado también los que son, no me sale la palabra, pero serían los que aumentan o disminuyen la metabolización. Los inductores y los inhibidores. Inductores e inhibidores. Por ejemplo, los corticoides son inductores de la 3A4. Entonces, si estoy aplicando un tratamiento con una droga que es metabolizada por este complejo enzimático 3A4, por decir, no sé, la carbamazepina que está dentro de ese, los glucocorticoides van a inducir ese complejo enzimático. Entonces, va a metabolizar más y más rápido. Entonces, las concentraciones plasmáticas van a caer mucho más rápido la carbamazepina. Entonces, capaz que no pierde el efecto terapéutico. No, esta persona me empezó a compulsivar de manera más frecuente. Vamos. Bien, perfecto. Eso también, los inductores y los inhibidores serían de las más importantes. Exactamente, sí. Ahí están las interacciones que hay que conocer. Creo que está en un apunte muy bien, habla mucho del jugo de pomelo, que también es inductor de esta
desde el complejo enzimático. Todo para entender las relaciones o las interacciones entre uno u otro fármaco. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, ¿algo más sobre metabolización? Nos vamos al último punto de este ADM. Excreción. Bien, excreción. Tuvimos una sustancia que se absorbió, que requería ciertas características físico-químicas para facilitar su absorción. Se distribuyó. Luego, todos los procesos metabolizadores empezaron a funcionar y la prepara para su excreción. ¿Cuál es el principal órgano excretor? Riñón. El riñón, exactamente. El hígado en segundo lugar, porque el hígado también excreta. Pero bueno, como por lejos el más importante es el hígado para metabolización, por lejos el más importante para eliminación es el riñón. También puede ser pulmón, saliva, sudor, la leche materna, etc. ¿Estamos? Y acá tenemos un concepto farmacocinético importante en este punto. ¿Y cuál es? Clearance. Bien, el clearance o aclaramiento o depuración de una sustancia, obvio, ¿no? Que es una medida de eliminación del fármaco o de la droga desde el organismo, pero no me interesa cómo se hace, solamente la medida en que se hace. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Acá lo que va a pasar, ¿cuál es el principal mecanismo por el cual se elimina una droga? O sea, ¿cuál es la principal mecanismo renal, ¿no? Estamos hablando de riñón. La filtración glomerular, igual que para toda otra sustancia. Después hay otro, secreción activa, tubular, resorción, pero bueno, la filtración glomerular es más importante. Vamos. A diferencia de todas las características que yo tengo que tener para aumentar la absorción, acá no quiero absorber, quiero que se vaya más rápido. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué características físico-químicas necesitamos para que se elimine una sustancia? Tiene que También el ser pH del medio y la naturaleza iónica, digamos, del fármaco. Bien. ¿Y cómo es eso del pH del medio? ¿Cómo buscamos que cambie esa relación de fracción ionizada a no ionizada? Sería lo inverso de lo que hablábamos antes. Bien, porque yo quiero que eso se vaya y no sea reabsorbido. Exacto, cuando tengo un ácido débil se tiene que alcalinizar y cuando tengo una base débil se tiene que acidificar. Perfecto. Eso va a favorecer la excreción de esas características, de la sustancia con esas características. ¿Vamos? También tendría que aumentar la diuresis, ¿cierto? Aumentar la diuresis. Orinar más. Bien. Y un punto que tienen que tener en cuenta acá es que el riñón puede fallar. Y que esa falla renal dada por X múltiples causas puede alterar la excreción. Y si me altera la excreción, ¿qué parámetro farmacocinético que vivo me va a alterar? ¿Cómo? ¿Qué otros parámetros farmacocinéticos me va a alterar si está alterada la excreción? La vida media. La media. Y el La volumen de vida media se distribución. aumenta.
El volumen de distribución no tanto, la vida media sí. Y las concentraciones plasmáticas, porque se van a mantener elevadas por más tiempo. Y en todo esto vienen los riesgos de efectos adversos o de perder los índices de seguridad de la droga. Terapéutico. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Los ajustes. Perfecto, los ajustes de dosis, que se hacen en función de en función del funcionamiento renal. ¿Cómo medimos el funcionamiento renal? ¿Cómo ustedes Por, ven? ¿De qué? ¿A través de? ¿Del CRIDER? Creedence Clearwater Revival, no. No, el CLIDEN, ¿Clearance de qué? renal. ¿De qué sustancia? Clearance es aclaramiento o depuración. de creatinina. De Bien, creatinina. el clearance de creatinina. Eso. Que no hace falta que sea un fármaco, la creatinina es una sustancia exógena producida por tejido muscular que se filtra y se elimina por riñón. Bueno, y eso, la medición de eso nos da una idea de cómo está la función renal. Entonces, si esos valores de creatinina aumentan, me está diciendo que la función renal para depurarla está disminuyendo. ¿Estamos? Sí. Entonces, ya la función renal es una cuestión casi normal, con la edad se va debilitando. Pero pueden haber factores exógenos que alteren esa función renal, enfermedades, sustancias tóxicas, que son tóxicos renales, alteran la función renal y por ende su capacidad de excreción. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Ajustar la dosis. Exactamente, un ajuste de dosis. Los ajustes de dosis se hacen en función del clearance de creatinina. O sea, en función de la función renal, valga la redundancia. ¿Estamos? Ustedes van a ver que la pueden hacer de dos formas, hay una fórmula para hacerlo, por ahí es la más precisa, pero hoy en día ya está tabulado eso, para muchas drogas está el graf en una tablita donde tenemos los distintos rangos de clearance y cómo es el ajuste en la dosis a administrar de tal o cual droga. Y para mejor para ustedes, hasta están las aplicaciones. Hoy hay hasta aplicaciones que vos ya pones directamente clear en la droga y te lo calcula automáticamente. No como la vieja escuela que había que estar con la calculadora para ver cómo era la dosis. ¿Estamos? Y acá, antes de ir terminando, no hizo falta que me lo recuerden, me acordé yo, de hablar de las interacciones entre fármacos. Ya hablamos un poco de las interacciones entre fármacos a nivel del metabolismo, pero nos falta hablar de interacción a nivel de la absorción. ¿Estamos? Volvamos a ese punto. A ver qué tipo de interacciones se les ocurre a nivel de la absorción de un fármaco. De dos sustancias. ¿Se acuerdan que hablamos de mecanismos de absorción activos? ¿No es cierto? Sí, esos se podían saturar. Bien, se pueden saturar. Y si tenemos dos sustancias que compiten por un mismo transportador, no sé, alguno entrará más que otro. ¿Estamos? Hay una interacción farmacocinética a nivel de la absorción. Después, características fisicoquímicas. Dijimos, por ejemplo, no vayamos a la aspirina, vamos a otro ejemplo, el hierro. ¿Alguno de ustedes toma hierro o levotiroxina? ¿No? Listo. Bueno,
Pero vamos al ejemplo. Vamos a tratar un hipotiroidismo. Hay que tomar levotiroxina, un ácido débil, que obvio se absorbe mucho mejor en un medio ácido. Entonces, la indicación de tomar la levotiroxina es siempre a la mañana, con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque el pH va a estar lo más bajo posible. Y esperar cierto tiempo para ingerir alimentos. Que pueden, obvio, si ingiero alimentos o bebidas, me van a aumentar el pH. Bien, ahora ¿qué pasa? Lo estoy combinando con un antiácido. Y bueno, digamos que la absorción de estas drogas, la levotiroxina, va a estar alterada. Ahí tenemos dos fármacos que tienen interacciones entre sí. ¿En qué punto? A nivel de la absorción. ¿Estamos? Sí. Vimos ya al nivel de la distribución no hay mayores interacciones. Sí las hay en la metabolización, que ahí lo vimos. Lo más importante es ver los que compiten por los mismos canales metabolizadores. Ahí están las citocromos y ver, vimos el ejemplo del jugo de pomelo, el alcohol. Y después drogas que compiten por mismos procesos de excreción. Digamos, un poco está esto de vuelta, primero como vimos en la absorción, que me altere el pH y me haga más difícil la excreción de una sustancia. Ahí tenemos una interacción. ¿Estamos? Sí. Bien. Siempre cuando hablemos de interacciones, párense desde ese punto. Bueno, interacciones farmacocinéticas, bueno, a nivel de la absorción, del metabolismo y de la excreción. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Les sirvió? ¿Sacaron algo? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Kiara. Sí, yo. No, te iba a preguntar, digamos, de interacciones en el tema de la distribución, no tenemos que fijarnos mucho, no hay. No hay mayores. Okay. ¿Preguntas? Se ve que no quedaron muchas dudas. En la absorción, en la parte, profe, de la motilidad Sí. intestinal, ¿también puede llegar a ser interacciones ahí? Bien. Sí. Fármaco procinético o que aumente la motilidad intestinal, obvio va a alterar El la vaciamiento absorción. gástrico. Claro, porque va a tener menos tiempo de contacto. Bien. ¿Qué otro tipo de interacción hay por ahí un poco más hasta frecuente? Lo de la microbiota. Bien, perfecto. La alteración, la microbiota es fundamental también, porque está hasta demostrado que tiene fenómenos metabolizadores esa microbiota. Entonces, la alteración de la flora intestinal también afecta. ¿Y quién afecta principalmente a esta flora? Los antibióticos. Los antibióticos. ¿Por qué le digo que es importante? Porque hay fármacos que tienen, lo he escuchado, circulación enterohepática. Es el ejemplo de las anticonceptivas que... Bien. ¿Y qué es la circulación enterohepática? Ahí les pregunto a ustedes. No sé si estará bien, pero es cuando el hígado elimina una sustancia en el intestino y después este se reabsorbe.
Ajá, y la idea no era que se reabsorba. Si el hígado lo metaboliza y lo hace más fácilmente excretable, ¿por qué se reabsorbe? Era por la microbiota que lo metaboliza. Ya lo había metabolizado el hígado. Claro, pero no era que la microbiota después lo vuelve a metabolizar. No, bueno. No está mal lo que decís. Va por ahí, más o menos. Va por ahí. Va por ahí. Lo que hace la microbiota, y no solamente la microbiota, es cambiarle ciertas características físico-químicas a una sustancia, que por ahí no lo hacen de forma directa que se absorba más. Pero ese cambio en las características hace que en las células endoteliales hay procesos activos y tanto pasivos de absorción. Por obvio motivo, hay que absorber nutrientes. Bueno, muchas veces también se genera con las drogas. Pero es la importancia relevante que tiene la flora en esto. Eso va a volver a absorberse, volverá nuevamente a circulación general, seguirá con su efecto, se irá nuevamente a hígado, se irá nuevamente metabolizado, excretado y nuevamente reabsorbido. ¿Por qué? Porque es excretado principalmente en ese caso por hígado. Entonces, todo lo que a nosotros nos altere la flora intestinal, como procesos patológicos o drogas que afecten su normal funcionamiento, va a afectar la circulación enterohepática que tienen ciertas drogas. Más conocidos son los antibióticos, pero hay otros varios. Ahí está la interacción a nivel del metabolismo entre antibióticos y anticonceptivos. ¿Estamos? Sí. ¿Más preguntas? Profe, yo nunca termino de entender cuál es la diferencia entre eliminación y excreción. Eliminar se podía eliminar tanto por el metabolismo y por la excreción. Son dos formas de eliminación distintas, ¿o no? Yo tengo entendido eso. A ver, me dejaste pensando en esa pregunta. Excreción es un proceso activo, eliminación no necesariamente. Bien. Esa es la principal diferencia que veo ahora. Pero a nivel farmacológico estamos hablando de lo mismo. Sacar del cuerpo una sustancia. Bueno, gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No hay más? Espero que le haya servido esto. Solamente la semana que viene, ya después de hablar con los chicos, a ver qué otro día nos ponemos de acuerdo para hacer otra más. Ya de farmacodinámica. Y vamos a tratar de solucionar este problema que hubo, que estábamos todos a las 2 ahí esperando que alguien nos acepte. Sí, eso es verdad.
Sí, aparte ayer pasó creo que algo bastante parecido. Por eso éramos tan pocos ayer, creo que éramos más o menos lo mismo. Sí, ayer éramos 10, 11, también ha pasado lo mismo con el profesor de Con Diego. administración de Diego, sí. Bueno, chicos, los dejo para que se vayan leyendo el tema y disfrutando el fin de semana. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas Por gracias favor, por tu hasta tiempo. luego. Nos vemos. Muchas Hasta luego. gracias.